Cordial saludo de paz y bien. En este día de manera especial tenemos una invitada que nos va pues a acompañar en estos diálogos despiertos con Fray Jonatán, Sebastián Malpica, y vamos a estar pues aquí compartiendo este espacio de gracia. Y pues para este día nuestra invitada especial se llama María Paula Aldana. Ella pues se ha dedicado bastante parte de su tiempo, ha dedicado bastante parte de su tiempo a, pues, a profundizar en la teología del cuerpo. Actualmente, pues ella estudia también teología, pero pues esta ha sido como su línea, me atrevo a decir, como su línea de investigación, de profundización, todo esto de la teología del cuerpo. Y bueno, pues allí quisiera simplemente pues como invitarlos también a estar como en esa tónica de estar despiertos, sí, en medio de todos nuestros cansancios, nuestros trabajos, pero que sea una oportunidad para estar despiertos, insisto. Y bueno, pues damos la bienvenida allí a María Paula. María Paula, bienvenida a este encuentro de diálogos despiertos. Hola, Fray, y a todos, al Padre, a Sebas, el Señor los bendiga y gracias por invitarme y por abrir este espacio. Listo. Entonces, Jonathan, cuéntanos allí un poco o qué. Bueno, pues qué rico estar, Carlos, contigo. Gracias también por esta hermosa invitación. Gracias a Sebastián también, nuestro querido laico y amigo, por hacer parte de este momento. Y bueno, yo creo que yo estoy muy feliz con esta invitación que el Padre Carlos hoy nos ha hecho para compartir con María Paula. Sabemos que muchas personas te siguen en muchas redes sociales, que eres una youtuber y una instagramer. Muy reconocida, que tienes muchísimos videos en donde he podido verte esta semana y aprender mucho de ti. Así que le agradezco enormemente a la vida que como franciscano me haya dado la oportunidad de verte y escucharte esta semana. Bien lo ha dicho Carlos, qué rico hablar de teología del cuerpo hoy, sobre todo con este título tan apasionado que nos colocó el padre Carlos, cuerpo entregado con dignidad. Qué rico escuchar eso, cuerpo entregado con dignidad. Y bueno, ¿qué tal, María Paula, si comenzamos por eso? ¿Por qué cuerpo? ¿Cómo se entrega? ¿Y cómo así que con dignidad? Mm. Claro que sí. Bueno, ¿entro en materia de una o cómo? Ah, bueno, antes de empezar, yo digo que voy a hacer una pauta publicitaria poco conocida. Yo soy muy ocupada y yo usualmente digo que no. Y la verdad, sin ánimo de ofender a nadie, yo dije que sí hoy porque yo nací en el franciscanismo. O sea, a mí todo lo que tenga hermanos menores, hermanos capuchinos, lo que sea, de hecho, yo hice experiencia en la Renovación Franciscana de Colombia 2 años de mi vida. Entonces, ya yo veo un hábito franciscano y ya pierdo toda voluntad, ya no puedo, o sea, no puedo decir que no. Entonces, igual, el honor es mío de poder servir de cierta manera a esta espiritualidad a la que le debo tanto y, y, y que de verdad ha formado, y nuestro Padre San Francisco creo que sigue a la fuerza intentando formar este corazón en la minoridad. Cierro como la pauta publicitaria del franciscanismo, que es de los grandes dones que tenemos en la iglesia, pero creo que ya para abordar el tema y esta pregunta, yo creo que yo la abordaría al revés, antes de hablar de por qué el cuerpo se entrega y de por qué, digamos, cómo se da esta dinámica de la entrega. Es muy bonito entender que el cuerpo es en sí mismo digno. Tenemos tantas concepciones de la corporalidad que al final cuando nosotros hablamos de sexualidad, en cualquiera de los ámbitos que lo hagamos, sea en un ámbito genital, cuando hablamos de relaciones sexuales, sea en un ámbito de identidad de género, en tantas cosas que escuchamos por ahí de LGTBI+, FZJ, todo lo que hay hoy en día, ¿no? Sea en ámbitos de crisis de salud mental y de circunstancias de salud mental, cuando hablamos de la sexualidad en términos relacionales, ¿no? Relaciones de pareja, todo esto que mueve tanto a los jóvenes, el gusto, el placer, el deseo, la atracción, siempre yo me encuentro con que no es un problema moral. A veces pensamos que es un problema moral y lo que yo he podido identificar es que la moral es una consecuencia del problema. Claro, nosotros podríamos hacer todo un análisis moral al respecto, pero lo que yo siempre veo es que lo moral se desvía, se desvirtúa a causa de un problema más grande que Karol Wojtyła, Juan Pablo II, San Juan Pablo II luego va a delimitar específicamente en esto que él llamó teología del cuerpo, esta enseñanza catequética, como un problema antropológico.
Y yo creo que por eso nosotros deberíamos empezar por ahí, entender qué estamos diciendo cuando hablamos de cuerpo, porque a veces en la iglesia, cuando nos ponen estas situaciones tan difíciles como las que me llegan a mí, no sé, una situación promedio que me llega a mí es, yo he sido abusado no sé cuántas veces desde que soy pequeño, yo tengo una desviación en mi sexualidad, me llegan niñas de 13 años diciendo es que yo quiero que me golpeen durante el acto sexual, si no, yo no puedo experimentar placer. Me llega una persona que dice, es que yo soy género no binario, pero tengo una relación afectiva con una mujer, pero tengo sexo con un hombre y quiero ser pansexual. Y uno se pregunta, ¿qué? Y a veces pareciera que nos llegan estas problemáticas tan duras que uno no sabe ni por dónde empezar. Y uno como que escucha con paciencia y por dentro le están saliendo letreros de Jesucristo. Uno, ¿qué dice? ¿Qué es esto? O sea, uno cómo aborda estas dificultades, ¿no? Y yo creo que el Señor en su sabiduría nos ha llevado como a ir a lo básico y es por qué nos estamos preguntando antes de ir a decirle, mira, esto está mal o esto es pecado o esto que es verdad, puede que esté mal y puede que sí sea pecado en el contexto particular de cada situación. ¿De qué estamos hablando? De tu cuerpo. Por ejemplo, ahorita que este tema que ustedes han puesto está increíble. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la persona. Y si tú no entiendes el cuerpo como la expresión de la persona, ahí tenemos un problema. Porque en ese problema antropológico va a caber mucho. Si tú entiendes el cuerpo como un bien inmueble que tú tienes, como este cuerpo mío que yo hoy tengo y mañana no tengo, pues yo puedo tener relaciones genitales que supuestamente no tienen nada que ver con mi corazón o con mi alma o con mi eternidad o con mi proyecto de vida o con mi ámbito familiar. De alguna manera desintegramos a la persona y pensamos que el cuerpo es un bien externo, pero que no impacta el alma, ¿no? Y qué lindo es cuando nosotros entendemos que si yo soy consciente de que yo soy digna, de que yo como varón soy un ser digno y de que soy un ser racional y de que yo como mujer soy una mujer, una criatura racional y que no poseo solamente un cuerpo, sino que yo soy mi cuerpo, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo y con el ejercicio de mi cuerpo, pues tiene que ver conmigo y tendré mucho más cuidado al hablar de la dignidad de mi cuerpo, porque si yo entiendo el concepto de dignidad como algo inherente a mi naturaleza, que es que a mí nadie me la da, nadie me la otorga. Ningún parlamento, ninguna corte del mundo, ninguna constitución me otorga mi dignidad. Ningún varón me la otorga, ningún puesto, ¿saben? Ninguna función dentro o fuera de la iglesia me hace más o menos digno o digna. Yo soy digna y como yo soy cuerpo, mi cuerpo por lo tanto es digno. Y ahí sí nos podemos preguntar qué significa o cómo se materializa la dignidad del cuerpo y es todos los actos en donde mi cuerpo esté implicado deben ser coherentes con mi dignidad, porque yo puedo entrar a tener relaciones afectivas, emocionales, yo puedo entrar a hacer proyectos, yo puedo entrar a consentir deseos, yo puedo entrar a tener relaciones que son indignas de mi propia dignidad. Entonces yo creo que al menos entrando en ese marco de que el cuerpo es digno, podemos empezar a hablar. ¿Les parece? Claro, claro, y María Paula, y es bastante interesante ahora que mencionas pues este tema de, ¿no? Siempre se habla de la dignidad como un don y una tarea, ¿no? Don porque Dios no, nos ha regalado pues, lo valioso de nuestra vida, ¿sí? Y por en sí misma es digna y como de manera especial nos recuerdas allí esa dignidad que toca empezar a trabajarla, ¿no? Diariamente, en nuestras relaciones, en fin, allí se va ejerciendo ese trabajo de la dignidad. Y María Paula, pues mira que este tema que estamos tratando, pues pienso yo, ¿no? Y con esa pasión con la que explicas, cuando ve uno tus videos, cuando realmente en estos mismos encuentros te apasiona tanto porque supongo yo, y así también lo experimento personalmente, es porque realmente estos temas han tocado tu vida, ¿no? Y de alguna manera te han llevado a identificar cómo Dios te lleva de su mano. Y por eso es que quisiera allí preguntarte, si elegiste esa teología del cuerpo o la teología del cuerpo te eligió a ti, ¿sí? Porque acercarte a ese estudio como tal, no sé hasta qué punto fue como que de un momento a otro dije, voy a prepararme intelectualmente porque tengo una curiosidad sobre este tema, o fue algo que realmente tocó tu vida y dijiste, voy a seguir indagando sobre esto y poco a poco
pues el mismo Dios también se vale de todas estas situaciones para que terminemos como adentrándonos con una vocación, ¿no? Tan especial también, ¿no? Bueno, wow, yo creo que esa es la pregunta y yo creo que nos elegimos. Creo que si nosotros pensamos la teología del cuerpo como algo adicional o distinto a la enseñanza del Evangelio, pues me pierdo, ¿no? Al final lo que San Juan Pablo II hace es tomar reflexiones del Evangelio. Es una reflexión bíblica en esencia, ¿no? Y él lo que hace es introducir conceptos de antropología cristiana, introduce conceptos de filosofía, pero al final nunca se sale del Evangelio. Es otra forma o una forma de acercar el Evangelio a una experiencia humana concreta, que es el amor humano y la vocación, ¿no? Pero creo que el Evangelio al final es el mismo Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido, pues él dice, no me habéis vosotros elegido, fui yo, ¿no? Entonces creo que el primer movimiento, como siempre, el que tiene la iniciativa del amor es el Señor. Y así como me eligió a mí, pues eligió a cada uno. Creo que aquí nadie puede decir, yo elegí ser sacerdote, yo elegí ser hermano, yo elegí ser esposo, yo elegí ser franciscano, yo no elegí nada. A mí me eligieron, pero yo elegí responder a ese llamado. Entonces yo creo que al menos en mi historia, pues yo sí estaba muy perdida. Es decir, yo siento esto con tanta pasión, es porque yo encontré la verdad aquí, no porque antes no la hubiese visto, ¿no? No estaba capacitada para recibirla aún, yo creo. Y cuando yo hablo de estos temas y yo hablo de sexualidad y yo me enfoco en teología del cuerpo, en sexualidad, es porque yo sé lo que es vivir indignamente en este cuerpo. Yo sé lo que es haber estado lejos del Señor durante la mayor parte de mi vida. O sea, yo no soy un producto de la jerarquía eclesiástica macho patriarcal faloopresora, para nada. Yo no fui criada, condicionada por la cultura cristiana, para nada. O sea, yo no, de hecho, yo no era creyente en la iglesia ni en las instituciones y atacaba fuertemente todo esto. Yo era promotora del sexo libre, del aborto, de todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? Buscando esa libertad, que creo que para mí han sido dos conceptos que han marcado mucho mi vida, la verdad y la libertad. Y yo pensaba que eh, en ese, en esa falsa libertad o en ese, digamos que, esclavitud disfrazada, porque al final termina siendo eso, yo sentía que yo era libre porque podía hacer lo que yo quería, ¿no? Y cuando tuve mi experiencia con Jesucristo, cuando Él me llama y por fin le hago caso y lo escucho y me muestra que he estado conformándome con tan poquito y que he estado comiendo basura y que he estado saciándome en un pozo de agua estancada y que Él tiene agua viva y me llama, pues yo digo, sí, de una, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde? Y yo sentí un llamado muy fuerte de decirle, listo, para las que sea esposa, listo, yo soy esposa, porque yo sentí un llamado muy esponsal. Y yo, el primer fraile que vi, yo dije, eso quiero ser yo. Me decían, no, tienes que ser una religiosa, así tú, y yo no, religiosa no, yo quiero ser fraile. Y quiero ser fraile franciscano. No, literalmente, yo me iba donde los frailes de aquí de Puente Piedra y yo dejaba de ir a clase y todo. Yo en la universidad la mandé para el traste y que yo quiero ser fraile. Y ellos, no, mira, ¿cómo te explico? No se puede. Hay unas religiosas que, pues, quieren ser igual, frailes como tú, vete a Pereira. Y yo cogí mis cosas, literalmente, o sea, yo siempre he sido como bien extremista, a veces para bien, a veces Radical, para mal. radical, Sí, radical. cogí todas mis cosas y las regalé. O sea, un día mis papás llegaron y habían personas de la calle llevándose la cama, llevándose la ropa, todos se lo llevaron y yo agarré mis cosas, dije, dejé la carrera y agarré para Pereira, donde la Renovación Franciscana, y yo dije, me voy a casar con Jesús, San Francisco lo hizo, pues yo también, nos vamos. Y obviamente en la inmadurez espiritual la realidad te choca duro. Y yo llegué sin saber hervir una olla de agua a un convento donde no había microondas, donde no había fogón, no había gas, donde había que cocinar en leña, donde no se tocaba el dinero, no se maneja el dinero. O sea, yo llegué a la Renovación Franciscana con mayúscula y casi me muero. O sea, yo no sé quién sufrió más, si yo o mis hermanas. O sea, los frailes, de hecho, cuando iban, decían que yo era Sor Barbie, que ella es una Barbie, o sea, es muy blandita, ella no puede con esto, y me veían con las carretas donde poníamos la leña, ya que yo me caía, y yo, tranquilos, todo está bien. Y los frailes decían, ¿qué hace esta niña acá? O sea,
La sacaron de la Facultad de Derecho a bolear machete, a perseguir zarigüeyas. No, no, no. O sea, era un espectáculo, pero en medio de toda esa experiencia, yo viví lo más bonito que uno puede vivir. Y es decir, yo tenía todo, ¿no? O sea, yo tenía dinero, yo tenía sexo, yo tenía drogas, yo hacía lo que quería y tenía, digamos que todo. Y yo empecé a ver un montón de peladitos, porque los frailes eran unos peladitos, sin plata, sin sexo. O sea, disque castos y usando sotana. O sea, para mí, para mí era un vestido. Yo decía, están con un vestido puestos. No entendía que era un hábito, mucho menos un sayal, y en obediencia. Y yo decía, ellos tienen todo lo que yo no tengo y son más libres que yo. ¿Por qué ese hermano de mi misma edad, sin sexo, obedeciendo a alguien más y sin un peso en el bolsillo, es más libre y más feliz que yo? Y por eso yo creo que lo que me movía no era ser un fraile, lo que me movía era, yo quiero esa libertad. Y estando en la comunidad, yo experimenté, digamos que un camino espiritual muy bonito, interior, muy chévere, pero yo me di cuenta y yo hago este paréntesis siempre que yo hablo. Yo creo firmemente que el Señor me ha dado un llamado y gracias a Dios tengo el acompañamiento espiritual de mi director espiritual para saber qué compartir, hasta dónde compartir y he hecho de mi testimonio parte del ministerio al que me dedico porque siento que es importante hablarlo. Y yo viví tantos desórdenes sexuales en mi vida que cuando yo tengo esta experiencia en la vida religiosa, todo se calma, ¿saben? Y yo dije, no, pues ya llegué al otro lado, o sea, Santa María Paula. Yo era desordenada sexualmente y ahora soy una esposa de Cristo, ¿no? Pues claro que no. Yo me di cuenta cuando yo salgo de esa experiencia de 2 años donde el Señor nos reveló a todos, a toda la comunidad franciscana, que ese no era mi lugar. Tranquila, vete, todo va a estar bien. Y yo salgo del convento y otra vez todo esto se despierta. O sea, mi adicción a la masturbación no estaba volviendo, estaba peor que nunca. Mi consumo de pornografía peor que nunca. Y entonces tú mezcla todas estas adicciones, porque en mí pasó de ser un hábito, yo empecé muy chiquita, yo empecé a los 7 años. En mí pasó de ser un hábito a ser una compulsión, a ser una adicción. Y durante mi discernimiento vocacional yo recibí una gracia particular, eso sí es verdad, porque yo creo que donde yo hubiera tenido que luchar con todo el tiempo, me chiflo más de lo que ya estoy. Pero claramente cuando yo salí y la Virgen dijo una cosita a la vez, ahora sí vamos a sanar, yo me di cuenta que yo no podía seguir espiritualizando lo que a mí me estaba pasando, que no había forma de ponerle hábito a mi adicción, no había forma de espiritualizar la herida que yo tenía dentro y no había rezo que me bastara. Y ahí es donde yo digo, no es que haya una deficiencia en la espiritualidad, no es que rezar no sea suficiente, es que yo no sabía por qué rezar. Yo no estaba asumiendo mi herida en toda su integridad, como en esa anatomía de mi herida. Yo me estaba dedicando a rezar, evadiendo lo que me estaba pasando, pensando que salir del pecado es algo como mágico. El Señor me dio la gracia y ya me sacó. Y como dice San Agustín, el Señor que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, yo tengo una parte en la sanación que Dios quiere obrar en mí. Y de nada sirve que yo sea la mejor predicadora del mundo, porque yo salí, yo ya predicaba. O sea, a mí el Señor me cogió así, ya me pusieron a todo. Trabajaba en pastoral juvenil, dirigía 2 grupos juveniles, mejor dicho, de todo. Yo, de nada sirve eso si yo no le he permitido a Jesucristo encontrarse y revelarme mi herida más profunda para empezar a trabajármela. Y ahí hay más minoridad que en los 2 años de convento que yo tuve oliendo machete, porque requiere más negación de sí misma, requiere más humillarse, requiere esa santa pobreza que decía San Francisco de ver el pecado a la cara y no turbarme. Y decir, el Señor está obrando, pero me tiene que revelar la profundidad de mi miseria para poder sanarme. Y yo estaba muy perdida. O sea, cuando les digo, la regla me la sabía. Yo recitaba el testamento del Santo Padre San Francisco todos los viernes, arrodillada y comiendo pan con guayaba. O sea, nada de lo que yo había hecho exteriormente me estaba auxiliando. Y yo encontré la teología del cuerpo y fue como, esto era. O sea, como un vientico, ¿saben? Un vientico que yo dije, las respuestas que yo estaba buscando a lo que a mí me pasan es esto. Y no me lo está predicando necesariamente Juan Pablo II, era mi madre la iglesia. Y ahí es donde yo entiendo que la teología del cuerpo debería dejar de ser vista como una enseñanza chiquitica más ahí entre todas, ¿saben? Como hablemos de cualquier otra cosa, es la enseñanza porque no es otra cosa sino el anuncio de la buena noticia para la persona humana. ¿Quién soy? ¿Quién es el que me hizo?
¿Cuál es el plan que tiene para mí? ¿Por qué me creó sexuada? ¿Por qué me creó capaz de experimentar placer? ¿Por qué permitió mi caída? ¿Por qué está al lado caminando conmigo en mi herida? ¿Cuál es el plan? La escatología de mis heridas resucitadas. Todo eso es evangelio puro y duro. Y para mí fue otra manera de encontrarme con el Señor. O sea, yo ya había estado con el Señor en el claustro, pero ahora estaba con el Señor aquí adentro, en el claustro de mi corazón, de mi historia, de mis heridas. Y desde ese entonces, el Señor ha estado caminando conmigo, profundizando, porque a mí me falta mucho por aprender. Lo que pasa es que yo creo que en América Latina no hay mucha gente como en Estados Unidos o como en partes de Europa que ya tienen institutos y sacerdotes, obispos, todos predicando esto. Nosotros, pues cualquier gato que vemos predicando eso decimos que es súper top en teología del cuerpo. No, yo voy a Estados Unidos y soy un ratoncito ahí que apenas está aprendiendo y me falta mucho. Pero desde ese momento el Señor ha empezado a profundizar conmigo estas enseñanzas y ha caminado para sanarme. Y en ese sanarme me ha invitado a anunciarlo. Con acompañamiento, como les digo, me ha regalado un director espiritual que no, me ha regalado un obispo que está pendiente de mí, me ha regalado una carrera que sigo estudiando y me estoy formando como teóloga, si Dios quiere, para algún día poder enseñar con fundamento. ¿Saben? No como es que me escuché un podcast y heme aquí predicando, no, es que esto es lo que estoy haciendo, estoy enseñando porque al final, con hábito o sin hábito, a mí me llamaron a entregarme a la iglesia, al pueblo de Dios. Y creo que ahí es donde nosotros entendemos también la belleza de la vocación particular, que yo pensaba que lo más santo era hacerme religiosa franciscana de la Renovación. Lo más santo es asumir el camino que Dios tiene para mí donde sea. Y cuando he predicado esto, porque yo empecé en pandemia, en una cuenta que una amiga me creó, yo ni siquiera, o sea, a ver, estuve 2 años en la Renovación Franciscana, obviamente yo salí, yo ni siquiera sabía que era el Bluetooth, o sea, nada. Yo por 2 años no tuve internet, celular, nada. Y ella me decía, no, tú predicas chévere, yo te hago una cuenta. Y yo, es que a mí no me gustan las redes sociales, eso como que no es muy pobre, yo no aprendí eso en el convento. Y ella me dijo, no, 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 hágale, yo se las manejo y usted solo predique. Y yo, bueno, hágale pues. Y yo empecé a subir unas meditaciones al mismo tiempo que creamos la cuenta. Yo hago mi primer curso de teología del cuerpo con Christopher West y yo empiezo a compartir a la gente lo que me estaba pasando. Y yo empecé a ver, no era la petición de la gente, era el grito del corazón de las personas diciendo, yo tengo hambre de esto. Esa misma hambre que yo experimenté la primera vez que escuché la teología del cuerpo, la gente lo gritaba y desde entonces la gente me lo sigue gritando. Y yo creo que yo experimento eso que experimentó San Pablo de ay de mí, si no lo anuncio, porque yo no anuncio esto porque yo quiera. A veces yo digo, Señor, yo sigo aprendiendo, yo sigo cayendo, yo sigo luchando, ¿porque me tienes acá? Y San Pablo dice, porque si yo predicara, porque a mí me gusta, esa sería mi ganancia. Si yo predico a pesar mío, es que esto no viene de mí. Entonces no depende de mí. Al final yo soy como un megáfono. Yo le digo a la gente lo que el Señor hace en mí, lo que la iglesia nos enseña y cómo el Señor al final me sigue levantando una y otra vez. Creo que eso resume mi ministerio. Es el Señor es misericordia porque si me tiene aquí a mí, hombre, tiene a cualquiera. O sea, de ahí para adelante cualquiera es bienvenido. Si sigue pudiendo conmigo, puede contigo. Y hay un plan. Y ese plan, aunque a mí me cuesta vivirlo, te puedo decir con certeza de que yo soy parte de ese plan, herida y como estoy, y tú eres parte de ese plan. Y tu vocación, tu sacerdocio, tu consagración, tu matrimonio, tu soltería es parte de un plan hermosísimo. Y si tú sigues conformándote con tan poquito, te vas a perder del plan para el que fuiste creado. Y desde entonces, pues esto no ha parado. O sea, yo estudio teología de lunes a viernes. Los viernes a clase voy con maleta, literal de ruedas. O sea, ustedes pueden ver a alguien cruzando el túnel de la Javeriana cargando una maleta, ¿sí? Salgo de clase para el aeropuerto. Todos los fines de semana estoy en otra parte predicando y vuelvo el domingo en la noche o el lunes temprano otra vez a clase. Y no es chévere. O sea, la gente, ay, tan bueno, la famosa, vaya y hágalo. Yo aquí es que, ay, es que los videos, que vaya y hágalo. Vaya y saque podcast y video. Y es que la gente cree que uno está sentado sin nada más que hacer. Como hay tan bonito salir en redes sociales, es duro y yo no me quejo, pero no es lo que parece. Y por eso yo sé que esto no viene de mí, porque si viniese de mí, yo me habría cansado hace rato, o sea, yo estaría rezando tranquila en mi facultad, comiendo pancakes, o sea, sin ningún problema, ¿no? Uy, perdón, perdón, me entró una llamada.
Pero sí, creo que es muy importante entender que si esto viene del Señor, el Señor quiere hacer algo. Y yo veo que el Señor quiere hacer algo no solo con Somos Suyos, mi apostolado se llama Somos Suyos, es una frase que viene del Salmo 99. Él nos hizo y somos suyos. Ustedes, hermanos, que Dios lo tiene en el invitatorio casi todos los días en Ah, laudes. Em, pero para mí es como la frase central de todo lo que predico en Teología del Cuerpo. Al final de Él vengo. Y si yo sé que yo vengo de Él y que le pertenezco a Él, todo como que se organiza, entra en un orden. Él nos hizo y somos suyos. Y creo que no es solamente algo que el Señor quiere hacer con Somos Suyos, que ha hecho cosas impresionantes, cosas que yo jamás me imaginé, cosas que, y lo digo para gloria de Dios, que me escribió un mayor del ejército y me dijo que volvió a la iglesia porque vio un video mío en YouTube. Eso a mí me parece que es una locura, o sea, es una locura. Y hoy tú ves a ese mayor haciendo disque discernimiento vocacional para ver si iba a ser sacerdote. Sí, digo, si el Señor puede obrar en alguien tan nada como yo, que sigue cayendo, que no tiene ni idea la mitad de las veces de lo que está pasando, como en la vida, imagínense lo que hará si todos aceptamos el llamado. Y creo que el Señor está haciendo algo con la iglesia colombiana y creo que está haciendo algo con la iglesia latinoamericana, pero específicamente Colombia. Creo que además de México, nosotros somos el siguiente país que es pionero en teología del cuerpo y somos muy poquitos, pero si nosotros vemos alrededor, luces que estén saliendo para anunciar el plan de Dios para el sexo, para la familia, para la vocación personal. México es Argentina, creo que tiene bastante boom, y Colombia. Tantos movimientos, tantos grupos juveniles que están surgiendo del seno de la iglesia colombiana y yo creo que no es casualidad que también seamos el país pionero en aborto en América Latina, que seamos el país pionero en políticas públicas de ideología de género de toda América Latina. Entonces creo que el Señor está buscando en nosotros una respuesta a la crisis que estamos viviendo. Entonces, cada vez que a mí me invitan a algo, yo me esfuerzo, o sea, digo, así no tenga tiempo, lo que sea que haya que hacer, para que al menos la inquietud siga surgiendo en alguien y algún sacerdote, algún laico, algún hermano franciscano diga, yo voy a seguir haciéndole a esto. Y ustedes imagínense si tuviésemos comunidades predicando esto. Una de mis grandes pasiones es la vida religiosa. O sea, yo obviamente le enseño a matrimonios, le enseño a jóvenes, porque me veo muy chiquita, entonces eso ayuda a que el joven quiera escucharme. Eh, pero mi mayor gozo es ir a predicarle a curas y a consagrados. No, 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 vean, a mí me dicen necesitamos un congreso en otro país para jóvenes y yo voy, pero si me deja ir al seminario de ese lugar, gratis. Ay, eso, o sea, gratis. Yo voy al seminario gratis. Porque claro, si yo voy a un grupo de jóvenes, tengo a esos jóvenes. Pero si esto llega a un sacerdote, solo ese sacerdote hace que llegue a miles de personas que dependen de él pastoralmente. Por eso yo creo firmemente que los consagrados que le meten la ficha a esto pueden renovar toda un carisma, literalmente toda una carisma, una provincia, una casa pequeña, lo que sea, y será luz para tantas otras personas y es más eficiente económicamente hablando que llegar ovejita por ovejita, es mejor llegarle a los pastores. Fin de mi intervención. Gracias. Gracias, María Paula. Yo sé que Jonathan me tiene sorprendido. Jonathan me tiene sorprendido, pero yo sé que él tiene preguntas allí dándole vueltas allí dentro de su corazón y de su mente. Sí, claramente tengo muchas, pero no, no quiero clericalizar esto, así que dale la palabra a Sebastián, porque ahorita viene mi turno, María Paula, y prepárate. Está bien, está bien. María Paula, ¿cómo estás? Eh, Hola. yo te sigo hace mucho tiempo y al igual que tú, digamos que yo soy de darle el sí a Fray Jonatán y a Fray Carlos Andrés siempre que pueda, porque en cada experiencia con ellos yo siento que aprendo un montón. Cuando a mí me llamaron y me dijeron de este espacio, yo dije que sí antes de saber que era contigo. Cuando supe que era contigo me puse muy feliz porque yo he sido fan de tus domingos trasnochadores, yo he sido Mm. fan de todas las historias que nos contabas hoy, que has compartido muchas veces a través de diferentes espacios. Cada vez que voy, yo tengo como 3 o 4 fotos contigo
porque cada vez que voy a algún sitio te pido foto, por ahí las Ay. tengo. Y la verdad me siento muy honrado de poder participar eh, en, en esta conversación contigo. Yo eh, te voy a decir cómo te decimos los seguidores Mapi y quisiera preguntarte, em, ahora que estamos en un tiempo de cuaresma, de ir al desierto, ¿cierto? De enamorarse de Dios desde el desierto. Yo he llegado a pensar que es desde esa debilidad, mira tu experiencia, a veces el tocar fondo, el que nos hace enamorarnos de Dios, ¿cierto? Desde ahí yo suelo decir, digamos, yo enseño economía y suelo decir a mis estudiantes de economía que hay dos formas de estudiarla, desde el nivel intelectual, donde te aprendes unos postulados y entiendes la ciencia económica, pero también desde abajo donde la sientes y te apasionas por lo que estás estudiando. Yo creo que la experiencia con Dios tiene algo similar. Y tú nos empiezas hablando ahorita en esta intervención desde filosofía, a mí me parece muy interesante y valoro muchísimo eso, tal vez las conversaciones con Fray Jonatán, donde a veces yo quedo más perdido, más, más dormido que despierto, eh, me emocionan en lo particular. Pero ¿cómo mezclamos, María Paula, las dos experiencias? O sea, ahorita en el desierto, desde enamorarse de Jesús para entregarse uno mismo en cuerpo, que es que te entiende, lo que siempre te he entendido, uno mismo es su cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno se puede entregar a uno mismo estando enamorado? Me queda más fácil, pero cuando lo entiendo desde lo intelectual, me parece que a veces es más difícil. Y es tal vez como cada una de esas ovejitas que tú dices intentamos replicar. Entonces, por ejemplo, uno hablarle a su pareja de castidad o uno hablarle y más de pronto de un hombre a una mujer es más difícil, ¿cierto? Tú siempre nos has hablado de la glándula masculina, que es como 3 veces más grande que la glándula femenina que quiere el tema de la reproducción sexual. Entonces, ¿cómo podemos mezclar esas dos experiencias? Hacer que la gente se enamore. A ti te buscan ya enamorados. O sea, tú me dices, ya alguien se acerca a mí es porque ya tiene hambre. ¿Sí? ¿Cómo hacer que la gente tenga hambre? ¿Cómo hacer que para que se enamoren explicándoles? Sería como la principal pregunta que yo te quiero hacer. Y ahora en este tiempo, ¿cómo hacemos cuando estamos manchados? Tú siempre nos dices, vaya y confiésese de una. Es lo que siempre tú dices. Si se la embarró, vaya y confiésese de una. Pero a veces el sacramento tiene una experiencia como de lavador o de lavatorio de mano, ¿cierto? Y no hay un arrepentimiento a veces tan real. Entonces, al caer, al volver a estar manchado y no esconderse, ¿cierto? No hacer lo que hizo Adán, no esconderse, sino decirle, sí, aquí estoy. ¿Cómo, cómo ante cada caída creer, o sea, creer y seguir perseverando? No creer que es imposible, ¿cierto? Yo admiro a muchas personas que he conocido a través de la experiencia contigo que han sido muy fuertes y muy valientes en su perseverancia. ¿Cómo perseverar ante la caída sin sentirse hipócrita, sin sentir que no se va a poder llegar a donde se quiere llegar? Serían como esas dos principales preguntas, María Paula, que yo quisiera hacer. Vale, Sebas, la bobadita de preguntas, o sea que nos podemos quedar toda la noche, pero voy a empezar con la primera y que el Señor me ayude. Yo creo que tenemos que reconocer en dónde están los extremos a los que la gente tanto le tiene miedo, pero de donde usualmente vienen, el 99.9% de las veces. Y es uno, invalidar el sentimiento, por un lado, y dos, totalizar el sentimiento. Santo Tomás de Aquino nos habla como de estos grados de las pasiones sensibles, él las llama él, pero es muy bonito que nosotros podamos reivindicar la experiencia sensitiva, la experiencia del sentimiento, la experiencia sensible de un corazón que es capaz de sentir rabia, dolor, excitación, anhelo, miedo, extrañeza y saber que Dios nos pensó así y que el sentimiento en sí mismo es sano. Es sano, no es ni bueno ni malo, es. El sentimiento es una respuesta a algo, a un bien que anhelamos o a un bien que queremos perder, que pensamos perder y que queremos retener, o a un mal que experimentamos. Todos en nuestra vida vamos a experimentar el enamoramiento. Todos. Casado, soltero, sacerdote, religiosa, todos.
Y por eso cuando tú dices, cuando la gente ya viene a ti enamorada, pues discernamos qué significa eso. Por eso yo digo, cada caso es un mundo. ¿Hay principios objetivos que pueden indicarnos el camino? Sí, porque hay una verdad y hay algo que no es verdad, ¿cierto? Pero en cada caso nosotros tenemos que tener esa delicadeza que tiene el Señor y analizarlo. Cuando tú me dices cada persona viene a uno ya enamorada, ¿eso qué significa? Porque si es un sentimiento pasajero, pues cualquiera lo puede experimentar y nosotros no podemos pretender que alguien venga a nosotros como una hoja en blanco, sin heridas, sin historia y sin intenciones. O sea, a mí me quedaría muy difícil que un hombre que me invite a mi Silir diga, no, es que me gusta la punta de tu cabello. Y yo valoro mucho las personas con el cabello así. Me gusta cómo se refleja con el sol de las 4 de la tarde, entonces podemos salir. No, yo asumo que si a mí alguien me invita a salir es porque tiene una intención. Lo que hacemos juntos es discernir esa intención hacia dónde va dirigida y cómo yo puedo responder en mis capacidades a lo que esa persona puede estar o no buscando. La mayoría de las veces, Sebas, la gente no sabe ni siquiera qué es lo que está buscando. Por eso el enamoramiento no debería asustarnos de entrada, sino lo que decidimos hacer con esa experiencia sensible, con esa atracción, con ese sentimiento, con eso. Y yo soy consciente de que hoy en día, por eso el 90% de la gente que a mí me sigue son solteros, de todas las edades, porque estamos en una epidemia de inmadurez. Somos la generación que es hija de una generación que no fue educada responsablemente en términos emocionales ni sexuales. Somos la generación que vive la crisis de la masculinidad más dura de la historia, en donde a los varones no se les enseña lo que significa ser varón, donde o son súper machistas o son súper blanditos y lo que tú sientas, lo que quieres, hoy cómo te autopercibes, papito lindo, ¿qué quieres? ¿Quieres 20 mujeres? ¿Quieres porno? ¿Quieres tener sexo sin responsabilidad? ¿Quieres ser rico, millonario y famoso e Instagramer e influencer? ¿Qué quieres, no? Y el varón de hoy sufre mucho. Entonces, llegar como mujer a una relación buscando una madurez, un discernimiento, con un pelado que emocionalmente tiene 10 años, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, es duro. Y hay tantos varones en la iglesia que quieren buscar algo y que son varones que de verdad la están luchando. No, no, nadie es perfecto, ¿no? Pero tienen una hoja de ruta, quieren hacer las cosas bien y llegan y se encuentran con una población femenina muy herida, con muchas inmadureces, muy dependientes del sentimiento. Ellas no rechazan lo que sienten, no, se lanzan en picada y enclavada a lo que sienten como si fuera la experiencia más totalizante del mundo y están dispuestas a entrar en relaciones tóxicas, a tener comportamientos tóxicos, es decir, es muy complicado hoy en día encontrar en cualquier parte una persona con la que puedas construir esto, pero no es imposible. Por eso yo digo, hay que saber en dónde buscamos. Hay que saber con quién nos rodeamos, hay que saber cómo le ayuda a la otra persona a crecer integralmente. Y por eso a veces parece como utópico, pero eso de que las relaciones empiezan por la amistad es súper sabio. Si yo tengo un círculo de amigos en donde hacemos un club de lectura de Carol Wojtyła, en donde empezamos a escuchar podcasts de teología del cuerpo, en donde yo estoy preocupándome por tener una comunidad que se forme, pues los lazos que surjan de ahí, al menos vas a saber que son personas que quieren construir lo mismo que tú. Pero si tú vas al 85 y estás esperando que a la primera muchacha que te quiere dar un beso en la boca, porque así es, que se besó con 3 ya esa noche porque es muy empoderada y bichota, y tú llegues y le vas a proponer castidad, mi rey, te va a quedar muy de para arriba, porque estás buscando en el lugar equivocado y le estás pidiendo manzanos a un árbol de pera. No funciona así. Y claro, yo sé que a veces hay personas que dicen, pero cuando yo conocí a mi esposo, él no quería ser casto y yo le dije y lo convertí. Ese caso es uno en un millón. Y la que tuvo que asumir lo que eso significaba de cargar a otra persona encima fue ella, y que mi Dios la bendiga, valiente mujer. Pero si tú sabes que tú no estás dispuesto a eso, pues no lo busques en el lugar equivocado. Y creo también firmemente, y yo sé que esto no es muy popular, porque yo no creo que Dios tenga a una persona para ti. O sea, yo no creo en ese determinismo del destino en el que no hay libertad humana y te puso a alguien y tú quedaste embelesado, y creo que ese no es el plan de Dios. Pero sí creo firmemente que si Dios en un momento a una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere construir un proyecto de vida y un matrimonio, aún no le ha permitido encontrar a alguien, porque el Señor propicia encuentros. Es todopoderoso, el Señor propicia encuentros y propicia amistades, y claramente propició esta conversación.
todo viene del Señor, pero si eso no ha llegado es porque aún tienes algo que aprender. El Señor no te va a montar en un avión si no estás listo para conducirlo. Y yo creo que eso es importante para todos los solteros que se angustian porque piensan que la dificultad es que alguien quiera vivir la castidad. De pronto no, de pronto la dificultad es que tú realmente quieras vivirla y que estés realmente entregado a tener una relación íntima con Jesucristo. Porque de lo contrario, el riesgo que corre tu corazón es el de idolatrar al otro. Y el Señor lo sabe. A veces tenemos tantas ansias de amar y ser amados que si el corazón no está firmemente cimentado en una íntima comunión con Jesucristo, como si fueran una sola carne, es decir, si tú no te has casado con Jesucristo en términos de teología del cuerpo, otro amor humano puede llegar a desordenar el orden del amor y reemplazar a Jesús. Y si el Señor sabe que eso puede pasar, dice, uy, esperemos tantico, venga, yo lo enamoro un poquito más, para que cuando ya llegue alguien, la pueda amar bien. No la busque como un sustituto de todo lo que anhela. No ponga en ella o en él todas las esperanzas de su felicidad y de su plenitud, porque ese no es el amor humano, ¿no? Eso, para responder a tu pregunta, al final la castidad es una decisión tan personal. Esa no es una decisión dentro de una pareja. Así no funciona. La castidad es una decisión personal. En una pareja lo que hace es que se encuentran dos decisiones y deciden caminar juntos en esa decisión. Pero si yo tengo que convencer al otro de que quiera optar por un amor casto, tenemos versiones distintas del amor y no podremos construir una relación en amor. Porque de pronto para esa persona el amor es tener sexo prematrimonial. De pronto para esa persona el amor es sentimentalismo. De pronto para esa persona el amor es otra cosa. Pero si para ti el amor tiene un orden y responde a un amor más grande y la otra persona no está en sintonía, van a sufrir porque constantemente se van a estar exigiendo algo que el otro ni siquiera tiene en su radar que constituya un acto de amor. Por eso uno tiene que tener buenos amigos. Esa es mi conclusión. Hay que tener buenos amigos y conocer el corazón de esa mujer y de ese varón que tenga como la misma estructura al menos, el mismo plan de decir, esto es el amor y es muy difícil. Claro que es difícil, la castidad es muy difícil. Yo predicaba de castidad estando soltera y yo vean, la castidad soltera es muy duro, o sea, nadie sabe. Pero ahora que estoy en una relación, yo digo, la castidad es muy difícil, la castidad es muy difícil, pero con mayúscula. Pero es el amor. Y yo no tengo que convencer a mi novio de que quiera vivir con esto. El día que yo tenga que convencer a mi novio, ese día perdí de entrada a la relación. Al menos yo que conozco mis no negociables, yo sé que no es el lugar en donde yo quiero estar. Yo no quiero convencer a alguien de que me ame bien. Yo quiero ver en sus ojos que me quiere amar bien aunque le cueste. Y quiero ayudarlo a amarme bien y quiero amarlo bien. Pero yo tampoco pensé que eso nunca fuera a pasar. O sea, yo pensé que yo nunca iba a conocer a alguien. Y en el momento en que menos, yo decía, yo me quedé ya solterona, me dedicaré por siempre a la teología del cuerpo, sin hábito andaré por el mundo predicando. Y tome, un día un sacerdote me dijo, acompáñame a una novena. Y yo, bueno, me fui a la novena con el sacerdote y ahí estaba el que hoy es mi novio. Tenía tan claro lo que él quería en la vida que él me vio y esa noche me invitó a salir y empezamos a salir al otro día, a conocernos. Ojo, yo no le recomiendo eso a todo el mundo. Digo, este hombre tenía una experiencia de fe amplia, amplia, había estado también en la vida religiosa, teníamos muchas cosas en común. Él Ya sabía me lo que estaba quería. asustando, ya me estaba asustando. No, 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 no. Él sabía lo que quería, sabía lo que quería. Tenía un concepto tan claro de familia que cuando yo lo conocí y empezamos a hablar esa noche, él me dijo, es que yo me quiero dedicar a la familia. Siempre. O sea, yo me quiero entregar a la familia, a la institución de la familia. Y tenía tanto conocimiento de lo que él quería, en su debilidad y en todo, que nos vimos e hicimos match, como, ok, vamos a conocernos. No fue que nos hicimos novios al otro día, no. Empezamos a conocernos con una intención clara. Y la intención es, yo quiero conocerte para saber si podemos tener una relación. Y en ese conocernos estuvimos mucho tiempo, o sea, meses. Y de hecho ha sido tan bonito ese tiempo que la primera vez que él me pidió que fuéramos novios, yo le dije, todavía no. O sea, yo aún no te conozco lo suficiente para saber si podemos entrar en un compromiso con todo lo que eso significa, porque en el noviazgo vamos a discernir un matrimonio. Te conocí hace 3 meses, vamos a calmarnos y vamos a discernirlo más. Y empezamos a discernir más y yo llevo ya
el mes que viene cumplo un año con mi novio. Y obvio, yo no me quiero poner como el parámetro de virtud, yo solo les comparto mi experiencia. Mi novio y yo nunca nos hemos dicho te amo en casi un año de noviazgo. Y es porque yo creo que a veces le damos demasiado peso a los sentimientos y queremos discernir con conciencia y no significa que no nos manifestemos el amor, claro que lo manifestamos y buscamos formas de hacérselo saber al otro. Te quiero, eres importante para mí, aquí estoy, en qué te puedo servir, con actos también. Pero yo le dije, yo me esfuerzo por amarte como hombre, como cristiano. Pero el te amo de una mujer se lo diría al hombre que sea mi esposo. O sea, quiero que sea el último hombre al que se lo diga. Te amo. Yo no quiero que esta relación, si el discernimiento no sale bien, yo me iría atrás y diga, es que se lo dije a todos los que vinieron antes de ti, mi amor, a mi esposo. ¿Sabes? Como que lo hemos tomado con tanta conciencia y todo, desde las luchas por la castidad, la manera como nos expresamos el afecto, cómo nos hemos dado cuenta de que hay besos que no ayudan, que no convienen, cómo hemos podido pasar temporadas enteras juntos en la misma ciudad, porque no vivimos en la misma ciudad, sin darnos un solo beso, como apasionado. Y yo nunca se lo tuve que pedir y él nunca me lo tuvo que pedir a mí. El espíritu del amor, que es el Espíritu Santo, nos ha guiado en lo que más nos conviene para construir el amor. Ay, que eso es fanatismo, que un noviazgo donde no se den besos. Ya habrá tiempo para darnos todos los besos del mundo y para tener todo el sexo que Dios nos quiera regalar, si va a ser el hombre para mí, pero en este momento no queremos distracciones. Y qué lindo y creativo es encontrar otras formas de manifestar el afecto que nos dan una intimidad más profunda que cualquier beso con babas puede hacer. Y no estoy demeritando los besos con babas. Hermoso, en el matrimonio eso es espectacular. Hay todo un proceso neuropsicológico que ocurre y hasta fisiológico con un besito así. Pero en este momento, para nuestro discernimiento es una distracción. Para el propósito de vivir la castidad es un peligro. Entonces, si yo tuviera que explicarle eso a alguien, tú me pones el día de mañana un tipo papacito, 2 metros, con una chequera impresionante, todo lo que tú quieras, pero que yo lo tenga que convencer de esto, yo no quiero estar ahí. No quiero porque no hay materia prima para construir. ¿Quedó claro? Yo siempre me extiendo un poco, pero es mi breve respuesta. Padre, con toda, hágale. Gracias, María Paula. Bueno, estoy fascinado contigo y escucharte es un placer espiritual. Eh, Dos preguntas quiero hacerte. La primera, un poco dentro del orden, ya que Sebastián ha puesto las coordenadas de lo teórico y lo práctico, entonces un poco en ese mismo orden. Mira, la primera, tú has dicho una afirmación maravillosa. Somos cuerpo, no tenemos cuerpo, somos cuerpo. ¿Cómo ayudar a la sociedad de hoy a superar el dualismo mente-cuerpo? ¿Cómo ayudar a superar el dualismo espíritu-cuerpo? ¿Cómo ayudar a superar el dualismo lo espiritual es lo bueno, lo corporal es lo malo? ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros fieles? Y esta pregunta digo que es en el orden teórico, pero tengo muchas realidades de orden práctico para justificarla. Tú sabes que nosotros somos confesores y si hay algo en lo que yo siento radicalmente un dualismo, es cuando me tengo que enfrentar a mis fieles en la confesión, cuando tengo que enfrentarme a fieles que todo el tiempo me están separando el cuerpo como lo que es malo, lo que es negativo, lo que es censurable, lo que hay que aplacar, lo que hay que dominar, lo que hay que someter, de lo que hay que abstenerse, en lo que hay que ayunar y por lo cual hay que sufrir. Y hoy en Cuaresma al 100%. Y el espíritu, lo que es bueno, lo que hay que ponderar, lo que es agradable, lo que me va a hacer santo, lo que me va a ayudar, en lo que voy a crecer, en donde voy a poder pontificar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo superamos el dualismo mente-cuerpo? Y la segunda, permíteme desnudarme un poco también en mi ser con mucho respeto, así como tú lo has hecho,
Y yo sé que los 47,000 seguidores de nuestro podcast, espero no se nos vayan a escandalizar. Y si se escandalizan, pues bueno, fue el espíritu, pero se los voy a compartir. Y es una pregunta de mi experiencia, así de sencilla y de raza cruel. Estás en tu cuarto, estás tranquilo, aparentemente, hiciste todas tus labores del día, es un momento para ir y orar al Señor, terminas tu oración, sientes en tu corazón que hay una cierta tranquilidad, pero al final del día, antes de cerrar tus ojos, sientes, y le estoy diciendo sientes es yo, Fray Jonatán, sientes una total soledad, total ansiedad y total vaciedad. Y ante esa ansiedad, soledad y vaciedad, pareciese que tu cuerpo te hace miles de reclamos y tu mente te hace miles de reclamos y no quieres pecar porque quieres amar. ¿Qué haces cuando eso pasa? Gracias. Padre, gracias, sobre todo por esa última pregunta, porque por preguntas como esas que yo me dedico a lo que me dedico, por ministros que estén dispuestos a desnudar el corazón y de contarle a sus otros hermanos, no contarles porque todos lo viven, todos lo vivimos. Em, ¿Qué es lo que el Señor nos ha pedido y a qué nos está llamando? Con esa transparencia y con esa, al final, humillación de nuestra condición. Porque qué bonito es poner esa imagen de sacerdotes impolutos que nunca sienten soledad, que nunca están tristes, que nunca están solos, porque además tienen que dar el ejemplo de que solo Dios basta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en mi experiencia humana no me basta? Que es una pregunta existencial muy fuerte, ¿no? Voy a empezar primero por la primera pregunta y pues procuraré hacerlo de forma un poco más rápida para enfocarme en la segunda. No es porque no sea importante, es muy importante. Em, lo que a mí me ha ayudado, porque yo lo he intentado de varias formas, ¿no? Yo he intentado académicamente empezar a explicarles el dualismo. He intentado explicarles qué es lo que hace el dualismo platónico, el dualismo hedonista, ponerles a Platón y a Freud en el otro lado del espectro y decirles, vean, todo esto está mal, por aquí no es. Al final, cuando el reclamo del corazón es tan fuerte, no hay razón que valga, ni para el escrupuloso ni para el laxo, porque son los dos extremos, ¿no? Para el escrupuloso no puede haber razón suficiente. O sea, a los fariseos les pasó, Jesús les dijo, ni aunque resucite un muerto. O sea, tú les puedes poner las citas de Juan Pablo II, puede venir el Papa Francisco y van a decir que es un antipapa, resucita a Cristo y van a decir que es una aparición de Satanás. O sea, el que cree ser dueño de la verdad, no va a haber razón que le valga. Y para el laxo tampoco. Para la mujer que quiere defender el aborto, yo le puedo argumentar por qué es un delito, está mal y es inmoral. Para ella no va a importar porque lo quiere hacer, ¿no? Lo que sí me ha ayudado más, que he visto un poco más de éxito pastoral, es ayudarles a ellos a ver las consecuencias del dualismo en sus vidas. Y eso sí no lo pueden negar, porque es lo que Jesús hace cuando apela al corazón, ¿no? Dice que Cristo apela al corazón de los fariseos. Y si lo que nosotros estamos diciendo corresponde a la verdad, por sus frutos los podrás guiar. Los frutos de la mentira se conocen por ellos mismos, y es decirle, esa visión que tú tienes de ti mismo, del cuerpo, en este caso cojamos el escrupuloso, ¿no? El rigorista escrupuloso que cree que el cuerpo es la cáscara del alma, que no conoce su fe, que nunca ha leído de antropología cristiana, que no, que ha entendido mal a los santos, que entiende mal el ayuno, porque el ayuno en sí mismo no está mal, la mortificación no está mal, educar el cuerpo no solo no está mal, es profundamente necesario para amar. Pero quien lo ha leído mal, quien lo ha entendido a través de sus heridas, porque al final ahí hay una herida enorme de cumplimiento, de insuficiencia, de querer tener el control, no corresponde a una intención pura y recta de seguir al Señor. Lo que está hablando ahí en el cumplimiento es su herida enorme de sentir que tiene que hacer cosas para ser suficiente para Dios y para salvarse. En el fondo es una idolatría enorme de sí mismo, porque yo soy Dios, yo soy el que me salvo con mis actos de mortificación y demás. Es ayudarles a cuestionarse. El Dios en el que tú crees
se hubiese equivocado al crearte así. Te hubiese abandonado a la lucha con tu propio cuerpo. El cuerpo es malo porque Él lo toma y porque lo toma sexuado y porque nos muestra un tipo distinto de desnudez en la cruz. Y ese Dios que tú crees que es Padre y tú crees que te ama y tú crees que te pide vivir como estás viviendo, porque yo no te veo feliz. Y la felicidad no es hacer lo que tú quieras. La felicidad no es vivir en pecado, pero la gloriosa libertad de los hijos de Dios, tú la vives, la experimentas, porque no la veo en ti. Tu familia siente que tú eres un signo de libertad. No, porque este tipo de personas van a irradiar en sus relaciones esto. Tanto los escrupulosos como los laxos, mejor dicho, desenfrenados. Estas personas no pueden constituir relaciones sanas y eso es un signo de la presencia de Dios, la comunión, la capacidad de construir comunión. Cuando tú le ayudas a ver a las personas, mira cómo está tu matrimonio, mira lo que tus hijos están viendo de Cristo en ti, qué relaciones tienes en tu trabajo, qué relaciones tienes en tu vida parroquial, qué tan estables son las relaciones sexuales que estás teniendo en tu desenfreno, qué tan feliz eres, cómo está tu autoestima, cómo está tu ansiedad, cómo está tu salud mental. Y cuando tú dices, si tú no tienes frutos de libertad y de verdad, estás en el camino equivocado. Y Dios te quiere libre, libre del pecado, pero libre también de ti mismo y de todas esas ataduras que te estás poniendo que Él no te ha puesto. Y cuando uno puede acercarse a las personas y ver que, porque eso a mí también me pasó, yo viví en escrúpulos mucho tiempo. Y es muy doloroso llegar al confesionario con tus escrúpulos y ser rechazado, porque se nota el fastidio que nos produce, ¿no? A mí me cuesta, o sea, hoy en día cuando trabajo en esto, uno ve personas así escrupulositas, a uno como que le pica el intestino delgado y uno como que cuesta, uno respira y respira y respira, pero es que yo alguna vez estuve ahí y yo fui maltratada por muchos sacerdotes en esa época. Ay, usted otra vez con sus cosas, otra vez, va en tu herida lo que empiezas a pensar es, este sacerdote es malo, este sacerdote es un laxo y él no me está rechazando a mí, está rechazando una forma más estricta de vivir el evangelio, porque uno se cree en lo correcto, ¿no? Qué lindo es cuando tú te sabes acogido por un padre. Y en la formación sacerdotal, creo que falta mucho enseñarlo y falta vivirlo, el sabernos padres. Y el saber que yo tengo que acoger a un hijo con cualquier enfermedad que tenga, sea la enfermedad de la conciencia laxa o sea la enfermedad de la conciencia escrupulosa, porque al final los dos enfermos anhelan ser amados y necesitan experimentarse acogidos ahí. Hijita, yo sé que tienes un anhelo de servir al Señor, yo quiero que tú seas santa, yo quiero que tú seas libre, yo quiero que tú puedas vivir cumpliendo la voluntad del Señor, pero siento que no lo estás haciendo porque estás atada a una conciencia escrupulosa que te hace daño. Cada vez que tú vengas yo te voy a ayudar y no te voy a rechazar, pero eso que estás haciendo tampoco te lo voy a aplaudir. Esa no es la virtud, esa no es la libertad y requiere mucha paternidad testicular. Perdón decir eso así, pero es como el que se sabe papá necesita tener esa experiencia de decir, yo necesito acoger a mi hijo. Porque si tú solo acoges a los que saben teología del cuerpo y a los que lo piensan bien y a los que lo saben bien, al final tú nunca vas a ser papá. Y lo que las ovejas quieren es padre. Por eso le decimos, Padre, absuélvame porque he pecado. Y qué sanador ha sido para mí ser acogida tanto en los momentos de escrupulosidad como en los momentos de laxitud en donde digo, ¿sabe qué, padre? Quiero tener sexo hasta con el vecino. Y tampoco me aplaudió todo, no, no me lo aplaudió y no me dijo, veías lo que quieras, me corrigió, pero con amor. Entonces creo que para responder eso, busquen en la vida de esa persona y en lo que les está contando, en todo lo que compone la vida de alguien, su vida espiritual, su vida social, su vida mental, su salud mental, su vida psicosexual, los frutos de esa enfermedad que tiene y ayúdenle a verlos y ayúdenle a ver que no está en un buen lugar para que esa misma persona desee salir de ahí, no se sienta obligada a salir, sino que viendo el mal en el que está diga, está bien, ayúdenme y ahí sí va a ser más fácil. Y respecto a la otra pregunta, que es un don hermoso esa pregunta, pues padre, creo que una de las tentaciones más grandes que hay en la vida consagrada
y en la vida sacerdotal es pensar que la experiencia de soledad se calma pecando o saliendo de la vocación. No hay un solo sacerdote que viva en verdad y que pueda decir yo nunca me he sentido sola. Yo nunca he cerrado la puerta de la parroquia porque yo lo escucho. Ese es el pan de cada día con todos los sacerdotes que vienen a mí. Hago todo lo que tengo que hacer, cierro la parroquia y me dan ganas de sentarme a llorar. Y yo no soy llorón. Y el Señor me da todo lo que quiero. Es decir, yo no soy infeliz en mi vida sacerdotal, pero me da una soledad y experimento un tedio y a veces tengo unas ganas de tener sexo, que Dios me ayude. Y digo, más que el sexo en sí mismo, lo que quiero es intimidad. Porque lo que el corazón en soledad anhela ni siquiera es el placer sexual. Eso puede ser como la parte superficial del anhelo. Es lo más inmediato, ¿no? Y el cuerpo masculino es muy hermoso, es muy hermoso. Nosotras somos cíclicas, ¿no? Va a ser muy difícil que yo tenga esta conversación con una religiosa que pasó la menopausia, sus 50 años de vida consagrado, que tiene estabilidad o que no está en esa parte del ciclo donde la libido pues, sube un poco más. El varón es parejo, o sea, él mientras le dure el cuerpo va a experimentar excitación y deseo sexual. Por eso yo digo, yo admiro mucho la vida consagrada femenina por una razón y es porque no se maten entre ellas. Eso ya me parece un don del espíritu. Que varias mujeres puedan vivir juntas y no se maten, wow. Pero que un varón pueda ser célibe, yo digo, ¿cómo es que no creen en Dios? O sea, ¿cómo es que la gente no cree en Dios si hay hombres célibes? Porque claro, el impulso fisiológico del varón es mucho mayor que el de la mujer. Y no es verdad, o sea, eso no mide de sotanas, de clériman, de años de vida consagrada, de si tiene votos temporales o votos perpetuos, de si es dominico, franciscano o jesuita, eso no importa. El cuerpo reclama. Y conocer el cuerpo propio ayuda un montón. Conocer en qué momento de mi vida estoy. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se están acercando a los 40, curiosamente, en promedio, se ve que aumenta la tentación sexual. Y más allá de que busquen sexo, es la edad donde deberían estar construyendo familia. Y el cuerpo lo sabe. Donde deberían estar trayendo hijos al mundo, donde deberían estar construyendo un proyecto de vida con una esposa. ¿Saben? Como que es el punto. Por eso a los casados les da en la crisis de los 40 y les da de una manera, pero al consagrado le da de otra. Al joven religioso le da de otra. Al que ya tiene más estabilidad en su vida o en su ministerio le da de otra manera. Pero la tentación siempre es como me siento solo, de pronto necesito una amiguita particular. No vamos a hacer nada, pero sí vamos a tener ciertas conversaciones por WhatsApp y nos vamos a expresar afecto y él tiene una heridita acá y pareciera que ponerse la curita, ayuda. Pero resulta que esa vaina está zancochada y supurando y va a ser cuestión de tiempo hasta que caiga en algo, sea en pecar con masturbación, sea en tener una amistad particular que exceda límites, sea en enamorarse y consentir una relación afectiva dentro del ministerio, sea en volverse un cura amargado que rechaza todo lo que quiere porque el pecado no es solo sexual o afectivo. Es que se encierran tanto como que dicen, esta soledad es tan maluca que yo mejor me hago un roble y que nadie me quiere, yo no le expreso afecto a nadie, yo no quiero nada y son sacerdotes que nada les gusta, nada quieren, viven amargados, nadie me toque. Qué doloroso es cuando no sabemos asumir esa experiencia humana de la que nadie puede oír. Padre, esa misma experiencia de estoy en mi cuarto solo, llega la noche y me siento vacío y quiero una compensación, la experimenta cada varón casado que tiene una mujer al lado con la que podría tener sexo si quisiera. Es la misma experiencia que tienen las mujeres solteras, las mujeres en noviazgo y las mujeres casadas. Yo hablo con matrimonios y usted también. Se sienten solos y tienen sexo y se sienten solos. Entonces cuando la tentación viene y dicen, ¿por qué no te das un poquito de amor? Con un videíto, con una masturbadita, con una amiguita. Qué hermoso es cuando nosotros podemos asumir lo que mi corazón realmente está anhelando y no quedarme en la superficie de la satisfacción. Es que si fuera sexo lo que yo anhelo, las personas que tienen sexo no estarían sintiendo lo mismo que yo. Hay sacerdotes que luchan mucho con la masturbación y espero que los que escuchen no se escandalicen. Bienvenidos a la vida real, ¿no? Sacerdotes consagrados, monjitas que luchan mucho con la masturbación,
Si eso fuera verdad, después de cada masturbada tú te sentirías mejor y no es el caso. Y no es un complejo de culpa. Si eso fuera así, los sacerdotes que se salen para casarse terminarían con esa mujer. El 90% de los curas que se salen por una vieja no terminan con esa vieja, porque al final lo que buscaban no era la vieja. Y qué lindo es cuando el corazón de ese ministro o de ese consagrado, sin miedo a escandalizarse de sí mismo, se sienta en la cama en la noche y le dice, Señor, ven y ayúdame a encontrar qué es lo que yo estoy necesitando, qué es lo que yo estoy anhelando en lo profundo. Ayúdame a evitar las distracciones de las tentaciones pasajeras. No es sexo lo que yo quiero, no es esto lo que yo estoy buscando, no es libertad de hacer lo que yo quiera y mandar a mi superior para la porra, no es eso. Ayúdame a entender qué es lo que realmente anhelo para poder buscar ser saciado donde necesito ser saciado. Porque Padre, el Señor quiere saciarlo. El Señor quiere saciarnos. Él no puede saciarnos porque nosotros nos adelantamos y estiramos la mano como Eva y decimos, yo me sacio de lo que yo creo que quiero. Pero eso no sacia, hombre. Y me pasa a mí 23 de las 24 horas del día. Entonces yo no me imagino cómo les pasará a ustedes. Pasa, todos queremos saciarnos de cosas aparentes. Y qué lindo es poder traer al Señor en esa soledad. Porque ¿qué entendemos por oración, no? Como que hice mi oración y luego llegó la experiencia de soledad y la oración es esa experiencia de soledad. O sea, la oración no terminó, la oración acaba de empezar. En ese momento donde me siento solo, vacío, excitado, ahí es donde es el momento del encuentro, porque la oración es un encuentro y es, ok, Señor, primero si somos inteligentes, me voy a parar de la cama, voy a lavarme la carita, voy a echarme agua fría, porque si no me quedo ahí, la puedo embarrar. Cada uno conoce en qué estado está de su debilidad y de su tentación. Señor, necesito que vengas y hablemos de esto que me está pasando. Y ponerle nombre. En el ministerio del exorcismo ocurre algo muy particular y es que los ministros exorcistas necesitan ponerle nombre, o sea, conocer el nombre del demonio para poder tener dominio sobre él. El tentador es el que nos tienta y yo necesito ponerle nombre a la tentación para tener dominio sobre ella. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Al menos puedo decirle al Señor, así, imaginarme al Señor sentado enfrente de mi cama, imaginarme al Señor sacerdote, pero varón, con todo lo que ser varón significa, mirándome a los ojos y decirle, siento rabia, porque me entrego a ti y estoy solo. Me siento solo, me siento frustrado, me siento atado por esta obediencia que te he prometido y me está sabiendo honestamente a la que sabemos. El Señor no se escandaliza. Son las oraciones más profundas y de las que más sed tiene el corazón de Jesús. Y es ver qué reacción tiene Jesús ante mi sentimiento. Jesús no se quita, Jesús no se escandaliza, Jesús no se va, Jesús te dice, listo, gracias, por fin, papi, por fin. Jesús, estoy que me masturbo. Mirándole a los ojos, Jesús, mi cuerpo me está pidiendo placer sexual. Yo quisiera tener placer, pero quisiera tener una esposa y quisiera hacer el amor, y quisiera tener una mujer a quien abrazar en este momento, o quisiera tener unos hijos que me busquen, o quiero esto y no lo tengo porque te lo di a ti. ¿Dónde estás, viejo men? ¿Dónde? Esos son los ministros que el Señor necesita, los que se desnudan ante Él. Y luego de esa primera experiencia es decirle, ayúdame a identificar dónde está el anhelo en esto que estoy deseando. El anhelo más profundo, no el aparente. La mayoría de las veces, nosotros lo que anhelamos es intimidad. Siempre porque fuimos creados para esa intimidad. De hecho, Dios nos salva es en relación. Es relación personal de corazón a corazón con la persona del Hijo de Dios, lo que nos sana, lo que nos salva. Y es lo único que no tenemos. Nosotros podemos cumplirle a Dios y hacer todo lo que deberíamos hacer en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida laical, sin haber tenido un instante de intimidad con Él en todo el día. Yo puedo cumplirle como un siervo, como el hijo mayor. Todos los días estoy en tu casa y todos los días te sirvo y casto y bla, bla, y obediente y sin un peso y sin... Hijo, pero si tú
tú estás conmigo de verdad, tú entenderías que todo lo mío es tuyo. Tú has estado en mi misma casa, pero tú no tienes intimidad, o sea, tú no tienes una relación íntima conmigo. Y qué lindo que descubramos eso. Yo hoy les puedo decir que a mí me cuesta mucho tener una íntima relación con Jesucristo, porque es que puede que yo no esté dentro del convento, pero todos mis muros en la vida son servir al Señor, ¿no? O sea, yo sí que vivo para el Señor, pero eso no necesariamente significa vivir en el Señor. Y al final todas las tentaciones apuntan a eso. Cuando yo reconozco esta carencia afectiva, humana, sexual que tengo, es un llamado del Señor a decirme, quiero más, te necesito íntimo, déjame saciarte. Si lo que quieres es intimidad, en ningún otro lugar de esta tierra tú la vas a encontrar. Lo dice a los esposos, pero particularmente al consagrado. El corazón consagrado fue hecho de tal manera, y yo sé que ustedes saben esto como el Padre Nuestro, pero fue hecho de tal manera que ningún amor de criatura le basta. Ninguno. Y por eso uno no se puede dejar confundir. El anhelo de intimidad más profunda que tu corazón anhela es con Jesucristo. Y eso requiere mucha intimidad. No momentos de oración, cumplimiento. Y se completa si me fui a dormir. Pues hombre, con razón. O sea, con razón porque el corazón sigue anhelando, sigue clamando. El corazón clama y qué bien que clame. Peor sería que se quede callado y que fuésemos unos robots porque nunca nos daríamos cuenta que nos falta intimidad con el Señor. Pero, y ya con esto termino, me parece muy bonito. Por eso yo apunto a la predicación de la teología del cuerpo en comunidad. Porque sí es verdad que el Señor nos ha prometido que la comunidad va a ser un medio de sanación. Y cuando en una comunidad religiosa nosotros no nos sabemos hermanos, cuando yo no puedo tener una relación de intimidad con el único que sabe exactamente lo que yo estoy viviendo o parecido, es otro sacerdote. No hay mujer, no hay amiguita, no hay nadie, sino es el que tengo al lado que está viviendo el mismo yugo que yo. Para los esposos es el cónyuge, ¿no? Pero ¿y los consagrados? Pues es el que tiene los mismos votos que vos, las mismas promesas sacerdotales que tú, las mismas carencias afectivas, el mismo superior. Si hay posibilidad de comunión humana, es ahí. Y por eso es lo que el enemigo más mina. Yo les confieso sin miedo a equivocarme, yo me fui de la vida consagrada porque a mí la vida comunitaria me supo a cacho, a cacho. Yo dije, Señor, yo me voy antes de que mate a alguna de tus esposas. Yo de verdad creo que esto no va a salir muy bien. Y si nosotros hablamos con la mayoría de las personas, claro, en el caso del padre es distinto. Si hay algún sacerdote diocesano que esté escuchando esto, para el diocesano ocurre de forma distinta. La tentación del diocesano es que ellos son islas separadas y los educan para eso. Es muy difícil encontrar un párroco que diga soy amigo de otro párroco y salimos, nos tomamos unas cervezas, hablamos, chillamos, todo, ¿no? Qué lindo poder encontrar eso. Pero en una vida religiosa es mucho más fácil, de cierta manera, porque es posible, pero es mucho más atacado. Por eso es difícil, muy difícil encontrar fraternidad verdadera y ahí sí yo creo firmemente que nuestro Padre San Francisco nos va a coger y nos va a jalar las patas a todos, porque si algo entendió él es que en la fraternidad estaba el Señor. Y si yo no soy capaz de amar a Jesucristo en mi hermano, que está solo, que está triste, que necesita un abrazo, que fue capaz de decir se levanta todo el mundo y come carne ya y se acaba el ayuno porque este hermano mío tiene hambre, pues el hermano de al lado puede estar triste, solo, abandonado, pero tú estás muy ocupado en tu cumplimiento. ¿Cuántos sacerdotes podrían ayudar a un sacerdote que se está sintiendo solo por las noches si lo hablaran, si se compartieran, si se acompañaran en esa soledad, si aprendieran a ser realmente amigos, hermanos? Eso salvaría muchas vocaciones porque no es un sustituto del Señor, es vivir la ayuda que el Señor nos ha enviado. Nadie, y lo dice la Escritura, no está bien que el hombre esté solo, ni el ermitaño. Y si nosotros no tenemos esas relaciones de comunión, dudo mucho que nos podamos llamar cristianos. Y por eso, hermanos, esto hay que predicarlo en nuestras comunidades. Por eso hay que empezar a evaluar en nuestras comunidades cómo nos estamos expresando el afecto, cómo estamos teniendo espacios de fraternidad. Si es la hora del recreo solo para cumplir, o nos estamos tomando esta vaina en serio.
tantas cosas que el Señor nos está llamando a hacer para sanar y para ayudarle a sanar a nuestros hermanos, porque es como un camino. Vean, yo predico y el Señor me está sanando a mí, porque todo lo que yo les digo es lo que yo tengo que trabajar. Entonces creo que si vamos a tomarnos la teología del cuerpo, es tomárnosla en casa. Primero aquí en mi casa, en mi cuerpo, en lo que me está pasando, en mi historia, en mis heridas. En esas noches de confusión, decirle, Señor, ayúdame a ver de dónde viene esta soledad. Porque eso no es de ahorita. Puede ser desde la infancia, desde la adolescencia, de algún rechazo, de algún abandono. O sea, lo que hay es tela para cortar. El Señor lo que necesita es tiempo con nosotros para seguir trabajándonos. Pero bueno, ya me extendí, perdón, me tengo que María ir. Paula, muchas gracias de verdad por este espacio, por este momento y créeme que estos diálogos despiertos son fruto de una bonita amistad con Jonathan, sí, tengo que decirlo. Eh, y ha sido una oportunidad, la verdad. Estos diálogos despiertos empezaron de manera improvisada, en diálogos hasta las 2 de la mañana, hablando, charlando, contándonos nuestras historias, llorando, en fin. Y bueno, creo que a mí me tocó dar el paso de reconocer que era más frágil también. Me demoré más tiempo, pero bueno, el Señor allí también logró fortalecer ese vínculo de fraternidad cuando yo logré romper y decir yo también soy débil y yo fallo. Y bueno, creo que ahí Dios ha hecho también grandes cosas y bueno, María Paula, como bien lo decías, creo que sí, nadie se salva solo y eso es también por principio y San Francisco también lo recalca y tenemos fiesta de todos los santos franciscanos también y bueno, pensando que no nos salvamos solos, sí, sino en comunidad. María Paula, de verdad, mil gracias por este espacio, por tu tiempo, insisto, de verdad que ha sido un momento de gracia. Estos diálogos despiertos son una oportunidad donde sabemos que nos enriquecemos aquí las 5 personas que estamos dialogando, pero que también esto se extiende a tantas personas que también nos van a escuchar y nos van a seguir. Entonces, pues sí, nada, o sea, simplemente decir muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo y de verdad cuenta con nuestra oración. Hay a veces con Jonathan hacemos un coloquio frente al Santísimo y bueno, va a ser una oportunidad de ponerte allí en oración de verdad. Eso les iba a decir, no crean que es gratis. Yo cobro en oración y parejo. O sea, que yo vuelva a ver a los hermanos y los vea todos cojeando. Yo, hermano, ¿qué le pasó? Vea, rodillas rasgadas de rezar por usted, mija. Así espero que yo los vea, porque en verdad es duro, es duro. O sea, yo sé que es muy bonito cuando el Señor a nosotros, los predicadores, nos regala su espíritu, pero también es impresionante escuchar salir de la boca de uno tantas cosas que uno está llamado a vivir y falta mucho. Y los sacerdotes lo experimentan, yo lo experimento, todos los que acogemos la labor pastoral lo experimentamos, pero yo sí les pido porfa que oren mucho por mí porque es un camino muy nuevo, porque no es muy bien visto que una mujer medianamente joven esté hablando de estas cosas. A mí me han censurado de muchos seminarios, de muchas casas religiosas. eh, en fin, no me quiero victimizar, lo que digo es que no es tan fácil, pero si yo tengo capuchinos ahí rezando por mí, pues imagínense cómo se vuelve la cosa mucho más sencilla. Entonces les agradezco por rezar por mí, por invitarme, por su ministerio. No sé si se los dicen, pero si ustedes no hubieran dicho que sí, no habría iglesia. Si ustedes no existieran, habrían menos personas que se pueden alimentar del Señor. Sin ustedes, el sacramento eucarístico no tiene fundamento, no tiene posibilidad. Sin ustedes, el matrimonio no tiene posibilidad. Sin ustedes, nosotros no podríamos caminar al Señor. Entonces, gracias por entregarse, por donarse a la causa, por construir el carisma de San Francisco. Gracias a Sebas por decir que sí, porque sin ti tampoco habrían vocaciones y mujeres que sientan esperanza de que en todos los estados de vida esto se puede vivir. Entonces, les mando un abrazo enorme. No se les olvide que viviendo la teología del cuerpo somos suyos. Chaito. Muchas Chao, María gracias. Paula, Paula, Dios les un abrazo bendiga. enorme, enorme. Cuídense.